Beeresa jadeó en cuanto pudo volver a respirar. La pesadilla de morir enterrada viva fue cayendo lentamente en el olvido mientras daba grandes bocanadas de aire. Poco a poco, recobró la calma y por fin abrió los ojos, para comprobar que había abandonado una pesadilla para sumergirse en otra. Vio tres figuras encorvadas alrededor de un fuego diminuto en medio de lo que parecía una pequeña cueva. Las llamas proporcionaban a sus formas grotescas un aspecto todavía más espantoso. Bajo esa débil luz, pudo distinguir perfectamente sus marcadas costillas y la piel moteada y cubierta de escamas que pendía de su carne en holgura. Y lo que es aún peor, podía ver con claridad meridiana sus rostros cadavéricos provistos de unas narices similares al pico de un pájaro y sus barbillas alargadas. La forestal se fijó en especial en sus estrechos e insidiosos ojos y en sus dientes tremendamente afilados. Los tres iban vestidos con poco más que unas faldas andrajosas. Había unas cuantas hachas arrojadizas junto a cada uno de ellos, unas armas que Beeresa supuso que aquellas criaturas dominaban con envidiable destreza. A pesar de que trató de no hacer ruido, algún leve movimiento suyo debió de provocar un tenue ruido que captaron las largas y puntiagudas orejas de aquellos seres que tanto le recordaban a los goblins, ya que, de inmediato, uno de sus captores miró en su dirección. «La cena se ha despertado», comentó entre siseos aquel bicho, que tenía un parche que le cubría lo que le quedaba de su ojo izquierdo. «Pues yo diría que es solo el postre», replicó el segundo, que era calvo, a diferencia de sus compañeros, que portaban sendas crestas largas y desgreñadas. «Es solo el postre, de eso no hay duda», zanjó el tercero, con una amplia sonrisa. Este último llevaba puesta una bufanda hecha jirones que debía de haber pertenecido a alguien de la raza de Beeresa. Parecía más desgarbado que los otros dos y hablaba como si nadie osara contradecirlo. Debía de ser el líder de un trío de trolls muy hambrientos. «Últimamente solo cazamos piezas pequeñas», siguió diciendo el troll de la bufanda. «Pero bueno, ha llegado la hora de darse un festín». Entonces, algo situado a la derecha de la elfa profirió lo que debería haber sido un epíteto muy contundente si no fuera porque ese algo llevaba una mordaza en la boca que impidió que pudieran distinguirse sus palabras. Beeresa giró la cabeza hasta donde le permitieron las cuerdas con las que le habían atado primorosamente y pudo comprobar que Falstad también seguía vivo, aunque ignoraba cuánto tiempo más podría resistir. Desde tiempos inmemoriales, desde antes de las guerras trolls, se rumoreaba que para esas criaturas espantosas los demás seres vivos solo eran comida. Se decía incluso que los orcos, quienes los habían aceptado como aliados, no perdían nunca de vista a esos seres desalmados, diestros y astutos. Por fortuna, debido tanto a las guerras trolls como a las batallas contra la Horda, aquella raza nauseabunda había menguado considerablemente. La propia Beeresa no había visto un troll en toda su vida, aunque sabía cómo eran por los dibujos que habían visto y las descripciones de las leyendas. Enseguida, descubrió que hubiera preferido no toparse nunca con ninguno de ellos en persona. «Paciencia, paciencia», murmuró el troll de la bufanda con un tono de voz burlón y amable a la vez. «Tú vas a ser el primero, enano. Sí, tú». «¿Por qué no nos los comemos ya, Gri?», porfió el troll tuerto. «Dime, ¿por qué no?». «Porque lo digo yo, Snell». Acto seguido, Gri propinó un puñetazo tremendo a Snell en la mandíbula y éste rodó por el suelo. El tercer troll se puso de pie de un salto y animó a sus compañeros a que siguieran intercambiándose golpes. Gri le lanzó una mirada iracunda. Si las miradas matasen, el troll calvo habría muerto ahí mismo. Entretanto, Snell se fue arrastrando como pudo hasta el fuego diminuto, presa del desánimo más absoluto. «Yo soy el líder», rugió Gri, golpeándose el pecho huesudo con una de las garras que tenía por manos. «¿Verdad, Snell?» «Sí, Gri, sí». «¿Verdad, Borsch?» Aquella monstruosidad asintió una y otra vez con su cabeza calva mientras respondía: «Oh sí, Gri, eres el líder, eres el líder». Al igual que sucedía con los elfos, los enanos y sobre todo los humanos, existían diferentes razas de trolls.
Unas pocas hablaban con la misma sofisticación que los elfos, aunque eso no era óbice para que, al mismo tiempo, intentaran arrancarle a uno la cabeza. Otros eran muchos más salvajes, sobre todo los que frecuentaban los túmulos y otros remos subterráneos. No obstante, Beeresa dudaba que existiera una raza de trolls más abyecta que aquella a la que pertenecían las tres criaturas innobles que les habían capturado tanto a ella como a Falstad, quienes, obviamente, les tenían reservado un destino muy poco halagüeño. Los tres volvieron a reunirse junto al fuego diminuto para conversar en voz baja entre ellos. Beeresa miró de nuevo en dirección al enano, quien le devolvió la mirada. Ella arqueó una ceja y él hizo un gesto de negación con la cabeza a modo de respuesta. A pesar de su fuerza prodigiosa, Falstad era incapaz de librarse de aquellas ligaduras tan prietas. La elfa negó a su vez con la cabeza. Aquellos trolls podían ser muy bárbaros, pero había que reconocer que eran expertos en hacer nudos. La forestal procuró mantenerse impasible y observó con detenimiento todo cuanto la rodeaba, que no era mucho precisamente. Al parecer, se encontraban en medio de un largo túnel excavado de madera bastante vasta. Con casi toda seguridad, lo habían abierto aquellos trolls. Beeresa recordó que poseían unos dedos largos provistos de garras que resultaban perfectos para excavar la tierra y la roca. No cabía duda de que aquellos trolls se habían adaptado perfectamente a su entorno. Aunque sabía que era en vano, la elfa buscó un punto débil en las cuerdas. Se retorció con sumo cuidado tanto como pudo, y se frotó las muñecas contra las cuerdas, para ver si así podía soltarse, hasta dejárselas en carne viva, pero resultó inútil. Una risita espeluznante le advirtió de que los trolls se habían percatado de que la forestal estaba intentando librarse de sus ataduras. «¡Qué postre tan inquieto!», comentó Gris. «Me parece que con este bocado vamos a tener la diversión asegurada». «¿Dónde se han metido los demás?», preguntó quejoso Snell. «Ya deberían haber llegado». El líder asintió y añadió: «Ulg ya sabe qué le pasará si no obedece. Quizás se...». De improviso, Gris agarró su hacha arrojadiza y bramó: «¡Enanos!». Lanzó el hacha, que atravesó el túnel girando en el aire y pasó a pocos centímetros de la cabeza de Beeresa. Un instante después, se oyó un grito gutural. Al instante, de las paredes del túnel emergieron en tropel una serie de siluetas bajitas y fornidas que proferían gritos de batalla y portaban hachas y espadas cortas. Gris sacó otra hacha, ligeramente más grande. Esta, evidentemente, era para luchar cuerpo a cuerpo. Snell y Bosch, este último en cuclillas, arremetieron contra el enemigo con sus hachas arrojadizas. La elfa pudo ver como uno de aquellos rechonchos atacantes caía ante el arma de Snell, pero fue Bosch quien lideró el ataque. Acto seguido, los otros dos trolls decidieron seguir el ejemplo de su líder y se dispusieron a recibir con unas hachas más robustas a los recién llegados, que los estaban rodeando. Beeresa contó más de media docena de enanos, todos ellos vestidos con pieles harapientas y corazas oxidadas. Portaban unos cascos redondos que se ajustaban como un guante a sus cráneos. Carecían de cuernos y de cualquier otro adorno superfluo. Al igual que Falstad, casi todos tenían barba, aunque daba la impresión de que eran más bajos y más esbeltos que él. Los enanos, curtidos en 1000 batallas, utilizaron sus hachas y espadas con gran precisión. Los trolls estaban cada vez más agrupados debido al empuje de los enanos. Snell fue el primero en caer. Aquella bestia tuerta no vio tiempo al guerrero que arremetió contra él desde su lado ciego. Pese a que Bosch vociferó una advertencia, este llegó demasiado tarde. Snell intentó reaccionar y atacar a su enemigo, pero su hacha no alcanzó su objetivo. El enano atravesó con su espada las tripas de aquel troll desgarbado. Gris era el más salvaje peleando. Consiguió propinar un buen golpe a un enano que trastabilló hacia atrás y acto seguido estuvo cerca de decapitar a otro. Por desgracia, su hacha se quebró al chocar contra el hacha más larga y robusta de su siguiente oponente. Desesperado, agarró el hacha de su pequeño enemigo por el mango y forcejeó con el fin de arrebatársela. En ese preciso momento, la hoja bien afilada de otra hacha se clavó en la espalda del líder troll. La elfa sintió piedad por el último de sus captores. Bosch tenía los ojos desmesuradamente abiertos,
Era muy consciente del funesto destino que lo guardaba, y parecía que iba a echarse a gimotear de un momento a otro. Aún así, continuó atacando con su hacha a los enanos más próximos, y poco le faltó para acertar mortalmente a uno de ellos por pura suerte. Pero no pudo hacer nada para impedir que la marea de enemigos que avanzaba hacia él, estrechando el círculo y empuñando sus espadas y hachas, se lo llevara por delante. La muerte de Borsch fue una auténtica carnicería. Beeresa apartó la mirada y no volvió a mirar hasta que alguien, con una voz firme y levemente ronca, dijo: «Bueno, no me extraña que los trolls hayan peleado tan denodadamente. ¿Habéis visto esto?» «Sí, Rom, aunque creo que es una vista mucho mejor que la que yo tengo aquí». De inmediato, unas manos rechonchas tiraron de ella, ayudándola a sentarse. «A ver si podemos quitarte estas cuerdas sin que sufra mucho tu esbelta figura». Alzó la vista y se topó con el rostro de un enano rubicundo, que era 15 centímetros más bajo que Falstad, por lo menos, y mucho más fornido. A pesar de que la primera impresión no había sido nada buena, la forestal pronto se dio cuenta de que no debía minusvalorar a esos enanos tras ser testigo de la facilidad con que se habían despachado los trolls y con que estaban deshaciendo los nudos de las cuerdas. De cerca, los atuendos de los enanos tenían un aspecto todavía más andrajoso, lo cual no era sorprendente si, tal como Beeresa sospechaba, subsistían gracias a lo que conseguían robarles a los orcos. Asimismo, un fuerte olor impregnaba el ambiente, lo cual indicaba que darse un baño era un lujo que rara vez se podían permitir. ¡Ya está! Las cuerdas cayeron por fin al suelo. La elfa se liberó de inmediato de la mordaza que el enano no se había molestado en quitarle. Al mismo tiempo, escuchó una larga retahíla de juramentos, una señal clara de que Falstad también había sido liberado. «Cierra el pico o volveré a meterte esa mordaza en la boca, pero para siempre», atajó Gimmel con un gruñido. «Se necesita un puñado de enanos de las colinas para derrotar a un solo enano del pico nidal». Al instante, se desató un intenso murmullo de desaprobación que parecía indicar que sus rescatadores podían convertirse en sus nuevos captores si el jinete de grifos no se callaba. La forestal se puso en pie trastabillando y recordó en el último momento que ese túnel no estaba hecho para gente de su altura, y llevada por la ansiedad dijo: «Falstad, sé cortés con nuestros rescatadores. Después de todo, nos han salvado de un terrible destino». «Tienes razón», replicó Rom. «Esos malditos trolls se comen cualquier cosa de carne y hueso que encuentren, viva o muerta». «Les oí mencionar que esperaban la llegada de unos compañeros», recordó la elfa. «Creo que será mejor que abandonemos este lugar antes de que lleguen». Rom alzó la mano. Sus facciones arrugadas le hicieron pensar a Beeresa en un perro viejo curtido en 1000 escaramuzas. «No os preocupéis por ellos. Encontramos a estos tres gracias a sus compañeros», repuso, y acto seguido se detuvo a reflexionar un momento. «Pero tal vez tenga razón. No es la única banda de trolls que pulula por esta región. Los orcos suelen usarlos como perros de caza. Cualquier otro ser que no sea un orco y ose pisar estas tierras desoladas es una presa para ellos. Serían capaces de devorar a uno de los aliados de la montaña si pensaran que podrían salirse con la suya sin sufrir represalias». En ese instante, rondaron por la mente de Beeresa una serie de imágenes que ilustraban el destino que aquellos trolls les habían reservado tanto a ella como a Falstad de no haber intervenido los enanos de las colinas. «Es repugnante. Os agradezco de todo corazón que nos hayáis rescatado justo a tiempo. Si hubiera sabido que íbamos a rescatar a una belleza como tú, habría hecho que esta panda de desgraciados apretara aún más el paso». Gimmel, cuyos ojos se posaban con excesiva frecuencia sobre la elfa, se aproximó a su líder. «Hogg ha muerto. Su cuerpo sobresale a medias del agujero. Narn está malherido. Habrá que curarlo. Los demás heridos pueden caminar por sí solos. Entonces, no nos entretengamos más. Nos vamos. Tú también, dulzura». Se refería a Falstad, quien se sintió profundamente ofendido ante lo que se le antojó un insulto ultrajante para los enanos del pico nidal. Si bien Beeresa logró calmarlo dándole unas palmaditas en los hombros, su amigo siguió echando chispas por los ojos cuando el grupo de enanos emprendió la retirada. La elfa se dio cuenta de que los enanos de las colinas no solo habían despojado a los trolls de sus objetos más útiles, sino también a su compañero muerto. Asimismo,
no hicieron el menor ademán de llevarse de ahí el cuerpo de su camarada, y cuando Rom se percató de cómo le miraba la forestal, se encogió de hombros, ligeramente avergonzado. La guerra exige que tengamos que olvidarnos de ciertas convenciones sociales, dama elfa. Hogg lo habría entendido. Nos ocuparemos de que sus cosas se repartan entre sus allegados, a quienes también entregaremos una parte sustancial de los objetos de los trolls, aunque he de decir que no hay mucho que repartir. Ignoraba que quedaran enanos en Khazmodan. Tenía entendido que abandonaron estas tierras en masa cuando quedó claro que no podrían contener el avance de la horda. El rostro perruno de Rom se tornó sombrío. Todos los que pudieron irse se fueron, pero no todos tuvimos la posibilidad de marcharnos. La horda asoló estas tierras como la proverbial peste, y nos cortaron todas las vías de escape. Nos obligaron a ocultarnos en las entrañas de la tierra, a mayor profundidad que nunca. Muchos murieron, y muchos más han muerto desde entonces. La elfa posó la mirada sobre el conjunto de enanos harapientos que lideraba Rom. ¿Cuántos sois? ¿Te refieres a mi clan? Somos 47, pero en su día éramos cientos. Aunque hemos hablado con otros 3 clanes, y 2 de ellos eran más numerosos que el nuestro. En total seremos 300 y pico, pero solo somos una pequeña fracción de todos los enanos que moraron en estas tierras en su día. 300 y pico es un número considerable, comentó Falstad con un tono de voz grave. Con esos efectivos yo habría luchado por recuperar Green Battle. Y si fuéramos capaces de revolotear por el cielo como insectos mareados, podríamos confundirlos lo suficiente como para que eso fuera posible. Pero la cruda realidad es que, ya sea en tierra o debajo de ella, seguimos estando en desventaja frente al enemigo. Solo se necesita un dragón para quemar un bosque y calcinar la tierra que se encuentra debajo. Como las viejas rencillas que emponzoñaban las relaciones entre los enanos del Pico Nidal y los de las colinas amenazaban con resurgir con violencia, Beeresa se apresuró a interceder. Ya basta. Los orcos son nuestros enemigos, si no me equivoco. Si lucháis unos contra otros, les allanaréis el camino hacia la victoria. Falstad masculló una disculpa y Rom le imitó. Sin embargo, la elfa no estaba dispuesta a que las cosas quedaran así. No me parece suficiente. Daos la vuelta y miraos a los ojos. Y prometeos que solo lucharéis por el bien de todos nosotros. Jurad que siempre recordaréis que los orcos asesinaron a vuestros hermanos, a aquellos que amabais. Aunque la elfa no conocía al detalle el pasado de esos enanos, sabía, por puro sentido común, que todo aquel que había luchado en la guerra había perdido a alguien o algo muy querido. Sin duda, Rom había perdido muchos seres queridos, y Falstad, que pertenecía a un clan temerario y osado del Pico Nidal, seguramente había sufrido tanto como él. El jinete de Grifos fue el primero en tender la mano. Tienes razón, hagamos las paces. Si tú estás dispuesto, yo también. Una oleada de murmullos se desató brevemente entre los enanos de las colinas mientras Falstad y Rom se daban la mano. No obstante, es justo señalar que, probablemente, hubiera sido imposible llegar tan rápido a una tregua en otras circunstancias. El grupo prosiguió su marcha, y esta vez fue Rom quien hizo las preguntas. Ahora que hemos dejado atrás el peligro de los trolls, deberíais contarnos qué os ha traído tanto a ti como a tu amigo a esta tierra desolada, dama elfa. ¿Estáis aquí porque la balanza de la guerra se está decantando en contra de los orcos y Khazmodan pronto volverá a ser libre? La horda está perdiendo la guerra, eso es cierto. Esta afirmación provocó que los enanos profirieran gritos sofocados de asombro y vítores en voz baja. A continuación, Beeresa añadió: hace unos meses, la horda sufrió una gran derrota. Además, Martillo Maldito ha desaparecido. Tras escuchar estas palabras, Rom se detuvo de inmediato. Entonces, ¿por qué los orcos siguen dominando Green Battle? ¿Acaso hace falta preguntarlo? Le espetó Falstad. En primer lugar, los orcos aún resisten en el norte, en los alrededores de Dun Algad. Se rumorea que empiezan a flaquear, pero no se rendirán sin prestar batalla. Y en segundo lugar, primo, ¿no te has fijado en que cuentan con dragones entre sus filas? Inquirió Falstad, adoptando una expresión de falsa inocencia. Gimmel resopló. Rom lanzó una mirada iracunda a su segundo al mando y acto seguido asintió resignado. Sí, dragones. Esos enemigos que nosotros, que no podemos volar, somos incapaces de combatir. Una vez sorprendimos a un ejemplar joven en tierra y lo despachamos enseguida, aunque lamentablemente perdimos a 2 bravos guerreros.
Además, como esos monstruos están casi todo el tiempo patrullando el cielo, nos vemos obligados a ocultarnos bajo tierra. Aún así, habéis combatido con arrojo contra los trolls, señaló Beresa, y estoy segura de que también contra los orcos. Nos hemos enfrentado a alguna patrulla orca de vez en cuando, y también hemos causado bastantes bajas entre los trolls, pero eso no significa nada, y nuestro hogar sigue sometido al yugo de los orcos. En ese preciso instante, Rom clavó su mirada en los ojos de Beresa y le espetó. Vuelvo a insistir. Quiero que me expliques quiénes sois y qué estáis haciendo aquí. Si Khad Modan sigue bajo el dominio de los orcos, supongo que habéis venido a Green Battle porque queréis suicidaros. Me llamo Beresa Brisa Veloz y soy forestal, y este es Falstad, del Pico Nidal. Hemos venido a estas tierras en busca de un humano, un mago alto y joven. Tiene el pelo rojo como el fuego, y la última vez que lo vi viajaba en esta dirección. La elfa decidió que era mejor no mencionar al dragón negro por el momento, y se sintió muy agradecida porque Falstad no había compartido esa información con sus primos enanos. Sabemos que los magos suelen estar bastante mal de la cabeza, sobre todo los humanos. Me pregunto qué habrá venido a hacer ese en concreto a Green Battle, comentó Rom, mientras estudiaba a la pareja con suspicacia, pues lo que acababa de contarle Beresa no acababa de convencerlo. No lo sé, admitió la forestal, pero creo que tiene algo que ver con esos dragones. Nada más escuchar estas palabras, el líder de los enanos estalló en unas sonoras carcajadas. ¿Con los dragones? ¿Y qué planea hacer? ¿Rescatar a la reina roja de su cautiverio? Sí, claro, y esa dragona se sentirá tan agradecida y embargada por la emoción que se lo tragará de un bocado. A todos los enanos de las colinas les hizo mucha gracia este comentario, no así a la elfa. Falstad no se sumó a las carcajadas, aunque, claro, él sabía que a la muerte se había llevado al mago y daba por sentado que se lo había tragado de un bocado hacía tiempo. Hice una promesa y pienso cumplirla. Por eso debo continuar mi viaje. He de llegar a Green Battle para intentar dar con él. El buen humor del que hacían gala los enanos dio paso a una sensación que era una mezcla de asombro e incredulidad. Gimbel hizo un gesto de negación con la cabeza, como si no hubiera oído bien. Lady Beresa, respeto que quieras cumplir tu promesa, pero estoy seguro de que sabes tan bien como yo que esa misión es un disparate. La forestal estudió con detenimiento al grupo de enanos curtidos en 1000 batallas. Pese a aquella oscuridad casi total, pudo percibir que el cansancio y el fatalismo los dominaba. Luchaban por liberar a su patria y soñaban con ello, pero seguramente pensaban que no lo verían antes de morir. Aunque admiraban la valentía, como todos los enanos, a su entender la misión de la elfa rayaba la locura. Tú y tus muchachos nos habéis salvado, Rom, y te estoy muy agradecida. Si pudiera pedirte un favor, me gustaría que me guiases hasta el túnel más cercano que lleve hasta la fortaleza montañosa. A partir de ahí, seguiré yo sola. No emprenderás ese viaje sola, mi dama elfa, objetó Falstad. He llegado muy lejos como para darme la vuelta ahora. Además, he de dar con cierto goblin con cuya piel pienso hacerme unas botas. —¡Estáis chiflados! —rezongó Rom, quien se percató de que no iba a poder convencer a ninguno de los dos. A continuación, el enano de las colinas se encogió de hombros y añadió: —Pero si buscáis un camino que os lleve a Green Battle, yo mismo os lo indicaré. No encomendaré esa tarea a nadie. No irás tú solo con ellos, Rom —le espetó Gimbel—. No con tantos trolls pululando por aquí y los orcos tan cerca. Yo te acompañaré y vigilaré tus espaldas. De improviso, los demás enanos decidieron que ellos también irían para vigilar las espaldas de sus líderes. Tanto Rom como Gimbel intentaron disuadirlos, pero los enanos son muy testarudos. Finalmente, Rom dio con la mejor solución para todos. Los heridos deben volver a casa, y también necesitan que alguien vigile sus espaldas. Y no protestes, Narn, que apenas puedes mantenerte en pie. Creo que lo mejor es que decidan los dados de hueso. La mitad que saque los números más altos vendrá conmigo. A ver, ¿quién tiene unos dados por ahí? Pese a que Beresa no quería esperar a que el grupo de enanos se pusiera a jugar a los dados para decidir quién iba a acompañarla en su viaje y quién no, no le quedó más remedio que aceptar la propuesta de Rom. Tanto ella como Falstad observaron cómo varios enanos, a excepción de Narn y los demás heridos, lanzaban los dados. Por otro lado, como la mayoría de los enanos de las colinas portaba su propio juego de dados, la pregunta de Rom recibió por respuesta una multitud de brazos levantados. Falstad se rió entre dientes.
Si bien es cierto que el pico nidal y las colinas siempre han tenido sus diferencias, pocos enanos hay de ambas procedencias que no lleven siempre unos dados consigo, dijo al tiempo que daba unas palmaditas a una bolsa que le colgaba del cinturón. Está claro que esos trolls no eran muy espabilados, pues no me quitaron mis dados. Se dice que a los orcos les gusta jugar a los dados de hueso, lo que los coloca un peldaño por encima de nuestros difuntos captores, ¿eh? Bastante tiempo después, según el criterio de Beresa, Rom y Gimmel se plantaron ante ellos dos con otros 7 enanos cuyos semblantes esbozaban sendos gestos de absoluta determinación. Ahora que podía observarlos más detenidamente, la elfa habría jurado que eran hermanos, aunque, en realidad, dos parecían ser hermanas más bien. Las enanas también lucían barbas frondosas, un símbolo de belleza para los de su raza. Estos son los voluntarios que nos acompañarán, Lady Beresa. Son fuertes y están dispuestos a luchar. Os guiaremos hasta la entrada de una de las cuevas practicadas en la base de la montaña. A partir de ahí, tendréis que proseguir vuestro camino solos. Gracias, pero ¿eso significa que conocéis un sendero que os permite llegar hasta la misma montaña? Así es, pero es un camino sembrado de dificultades. Además, los orcos patrullan ese sendero, y no lo hacen solos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Falstaff. Rom esbozó la misma sonrisa inocente que el enano del pico nidal le había dedicado al enano de las colinas, y respondió: ¿Acaso no sabes que cuentan con dragones entre sus filas? El santuario de Krasus había sido erigido encima de una vieja arboleda, que era más antigua que los propios dragones. Un elfo había construido ese refugio, que más tarde un mago humano le usurpó. No obstante, ese lugar terminó siendo abandonado, y mucho tiempo después, Krasus decidió ocuparlo. El mago dragón había percibido que un gran poder anidaba bajo aquella estructura, y en ocasiones puntuales había logrado extraer energías de esa fuente de poder. Aún así, fue toda una sorpresa para Krasus descubrir una entrada oculta en la parte más remota de la ciudadela, una entrada que llevaba a un estanque reluciente en cuyo fondo, justo en medio, había incrustada una gema dorada. Cada vez que entraba en aquella cámara se sentía sobrecogido, y esa era una sensación que rara vez experimentaban los miembros de su raza. La magia que impregnaba el lugar lo hacía sentirse como un novicio humano que acababa de formular su primer encantamiento. Krasus era consciente de que solo había utilizado una mínima parte del potencial del estanque, y por eso mismo se mostraba reticente a intentar aprovecharse de toda su magia. Sabía que debía tener mucho cuidado, porque todo aquel que codiciaba el poder mágico acababa consumido por él, literalmente. Claro que a la muerte había logrado evitar ese funesto destino. Hasta ahora. A pesar de hallarse en las profundidades del subsuelo, sus aguas estaban llenas de vida, o más bien, de algo que se asemejaba a la vida. No existía un líquido más cristalino en todo el mundo, pero Krasus, por mucho que lo intentase, no había sido capaz de discernir completamente aquellas siluetas diminutas y delgadas que danzaban raudas y veloces por el agua, sobre todo las que se desplazaban por las cercanías de la gema. A veces habría jurado que no eran más que unos peces plateados brillantes, otras veces, en cambio, habría dado su palabra de que había visto unos brazos, un torso humano y, ocasionalmente, unas piernas. Decidió ignorar a los habitantes del estanque. Si bien su encuentro con la dragona del sueño le había hecho albergar esperanzas, sabía que no podía contar con su ayuda a ciencia cierta. Con más rapidez de la deseada, se acercaba el momento en que tendría que intervenir en persona para solucionar la situación. Por eso, había bajado a aquel lugar, pues se decía que uno de los poderes del estanque era el de rejuvenecer a todo aquel que bebiera de él, al menos durante un tiempo. Al haber ingerido veneno para poder llegar a los reinos ocultos de Ysera, Krasus se había quedado prácticamente sin fuerzas y necesitaba recuperar energías. Si la situación requería que actuara con prontitud, quería estar a la altura de las circunstancias. El mago se agachó, introdujo una mano en el agua y acto seguido se acercó el líquido elemento a la boca. Si bien la primera vez que intentó beber aquellas aguas utilizó una jarra,
Pronto descubrió que el estanque rechazaba el contacto de cualquier cosa que fuera obra de ser vivo y no fuera natural. Crassus estaba inclinado sobre el borde del estanque y dejaba que las gotas que se le escapaban de la mano regresaran al lugar del que procedían. Con el paso de los años, se había ido incrementando el respeto que sentía por el poder del estanque. Mientras bebía, algo llamó su atención y perturbó la calma de la superficie de aquel líquido. Crassus bajó la mirada para contemplar el reflejo de su forma humana. Sin embargo, vio algo muy distinto. Se trataba del semblante del joven Ronin, quien lo estaba mirando, o eso pensó el mago en un primer momento. Entonces, se dio cuenta de que los ojos de su peón estaban cerrados y su cabeza estaba ligeramente ladeada hacia un lado, como si estuviera muerto. De repente, la enorme mano verde de un orco cubrió el rostro de Ronin. Crassus reaccionó de manera instintiva y metió los brazos en el agua para apartar la mano repelente del rostro del mago humano, pero solo logró que la imagen se difuminara, y cuando desaparecieron las ondas que había provocado al agitar el agua, lo único que vio fue su reflejo. Por la gran madre. El estanque nunca antes había demostrado que poseyera tal poder. ¿Por qué le enseñaba esa imagen justo en ese momento? Entonces, Crassus recordó las palabras que Ysera había pronunciado al despedirse de él. Y no subestimes a aquellos que consideras unos meros peones. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Por qué había visto en ese preciso instante el rostro de Ronin? A juzgar por la visión fugaz que acababa de tener el viejo mago, su joven homólogo, o más bien había sido capturado por los orcos, o bien ya lo habían matado. Si se trataba de esto último, Ronin ya no le era de utilidad a Crassus. Si bien aquel había llegado hasta la fortaleza montañosa aun cuando éste creía que eso era imposible, el mago humano ya había desempeñado el verdadero papel que su valedor le había otorgado en sus planes. A lo largo de los últimos meses, Crassus había ido dejando pruebas por todas partes para que los orcos de Green Battle las descubrieran, con la esperanza de inquietar a los comandantes y hacerles creer que se estaba gestando desde el oeste una segunda invasión, más sutil que la del norte. A pesar de que un gran contingente orco protegía la fortaleza montañosa, la clave de su fuerza y su poderío militar estaba en los dragones que criaban y adiestraban en aquel lugar, cuyo número disminuía cada semana que pasaba. Para más Inri, los pocos dragones que le quedaban eran enviados al norte para ayudar al grueso de la horda, lo cual dejaba a Green Battle prácticamente indefensa. Crassus era consciente de que esos orcos tan bien pertrechados en la montaña habrían sucumbido ante el avance de un ejército de la Alianza especialmente motivado y tan numeroso como el que combatía en aquel momento cerca de Dun Algaz, y eso habría tenido como consecuencia que los orcos ya no hubieran podido criar más dragones para utilizarlos como refuerzo de sus tropas. Si no hubieran contado con más dragones para hostigar a las fuerzas de la Alianza en el norte, los restos de la Horda habrían caído al fin ante los continuos asaltos del enemigo. Si los líderes de la Alianza no se hubieran mostrado tan reacios a cooperar, habrían podido reunir un ejército igual de numeroso que hubiera atacado desde el oeste. No obstante, muchos consideraban que Khazmodan caería por su propio peso a su debido tiempo y que, por tanto, no merecía la pena arriesgar tropas y demás recursos en una misión tan peligrosa. Crassus no alcanzaba a entender por qué no habían decidido atacar simultáneamente en dos frentes para librar, al fin, al mundo de la amenaza orca. Sin embargo, todo aquello solo era una muestra más de la cortedad de miras de las razas jóvenes. En un principio, había intentado persuadir al Kirin Tor de que convenciera a los reinos vecinos de Dalaran de que esa era la estrategia que debían adoptar, pero la influencia que el Kirin Tor ejercía sobre el rey Terenas había ido menguando, y además, sus camaradas del consejo parecían dispuestos a acabar con el poco ascendiente que tenían sobre la alianza con sus actuaciones desafortunadas. Por todas esas circunstancias, Crassus había decidido jugársela a la desesperada con un farol, valiéndose de la retorcida forma de pensar y paranoia innata de los mandos orcos. Bastaba con hacerles creer que la invasión ya había comenzado, proporcionándoles pruebas fehacientes que refrendarían los rumores que él y sus agentes habían propagado, para que hicieran lo impensable. De ese modo, los obligaría a abandonar su fortaleza montañosa y a trasladar a Alexstrasza, bajo una fuerte vigilancia, hacia el norte,
donde proseguirían su operación de cría y adiestramiento de dragones. Si bien en un principio ese plan descabellado había sido un brindis al sol, para sorpresa de Krasus pronto comenzó a dar unos resultados asombrosos. Al parecer, el orco al mando de Green Battle, un tal Necros Trituracráneos, estaba cada vez más convencido de que aquella montaña dejaría en breve de serles útil como pieza clave de su estrategia defensiva, lo cual había provocado que los rumores que el mago había hecho correr cobraran vida propia, superando con mucho las expectativas del viejo mago. Y ahora los orcos tenían la prueba irrefutable de que la invasión también contaba con un frente en el oeste gracias a Ronin. El joven hechicero había cumplido su papel. Su presencia en aquella montaña le había demostrado a Necros que el enemigo podía infiltrarse en su fortaleza supuestamente inexpugnable, y todo gracias a la magia. Dadas las circunstancias, no cabía duda de que el comandante orco daría la orden de abandonar Green Battle. Ronin había cumplido su parte, y Krasus nunca se perdonaría haber manipulado a aquel humano de esa forma. ¿Qué pensaría él de su amada reina cuando descubriera la verdad? De todos los dragones, Alexstrasza era la que más se preocupaba por las razas inferiores. En una ocasión llegó a decir que eran el futuro. «Tuve que hacerlo», dijo entre siseos. Aunque el estanque tal vez le había mostrado esa visión de su peón para recordarle cuál iba a ser su destino, también había servido para despertar la curiosidad del mago. Krasus se inclinó sobre el estanque y cerró los ojos. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que había contactado con aquel ser, que era uno de sus agentes más sutiles y eficaces. Si seguía vivo, seguramente sabría qué estaba ocurriendo en aquel momento en el interior de la montaña. El mago dragón se imaginó al ser con el que quería hablar y a continuación se concentró con todas sus fuerzas con el fin de reabrir el vínculo telepático que ambos compartían. «Escúchame ahora. Escucha mi voz. Tenemos que hablar. Es muy urgente. Quizá haya llegado el día que hemos esperado durante tanto tiempo. Mi paciente amigo. El día en el que al fin reinará la libertad y la redención será posible. Escúchame. Rom».